Ok, bueno, vamos a la clase número 2 de esta hermosa materia, como es la escatología. Les dije que no existe rapto. Vamos a demostrárselo ahora. Concepto del término arrebatamiento en el sentido etimológico. En el griego existen tres términos para hacer referencia al arrebatamiento, de los cuales voy a hacer un análisis etimológico y poder tener las propiedades que hay en cada una de ellas. Oiga, sunarpaso, en el sentido etimológico, con el prefijo sun del vocablo arpaso, se usa intensivamente indica apoderarse a la fuerza, se usa de la posesión de demonios. Lucas 8:29, en la aprehensión de una persona con violencia para causar daños. Hechos 6:12, 19:29, del viento cuando arremete contra una embarcación en alta mar. Hechos 27:15. Eso es sunarpaso. Es el acto de, oiga, llevarse algo en forma repentina, usando la violencia, y lo que te lleva no te pertenece. Eso es sunarpaso. Eso es rapto. ¿Sí? Ahora, este es el término que se ajusta al rapto, vocablo muy mal usado en el lenguaje de la iglesia contemporánea. Si tomamos en cuenta el sentido etimológico, no existe el rapto en relación a la iglesia. El término que utilizaron los apóstoles es arrebatamiento. Oiga, diarpaso, término que tiende a tener las mismas características del sunarpaso, pero está asociado con el saqueo. Mateo 12:29, 13:19, con la toma involuntaria. Juan 6:15, Hechos 23:10, con arremeter para producir daño. Juan 10:12 y 28:29. Oiga, arpaso indica llevarse algo en forma súbita o repentina, sin usar la violencia, y lo que te llevas es de tu propiedad. Ahora pregunto yo, de tu pertenencia. Ahora pregunto yo, ¿la iglesia le pertenece a Cristo o no le pertenece? Entonces, si usted como iglesia le pertenece a Cristo y yo como iglesia le pertenezco a Cristo, yo no voy a ser raptado. Porque el rapto es llevarme algo que no es mío y usando la violencia. Pregunto, ¿Cristo va a usar violencia para llevarse a la iglesia? No. ¿Le pertenece o no le pertenece la iglesia a Cristo? Sí. Entonces, sáquese el vocablo rapto de la boca. Porque decir que Cristo va a raptar a la iglesia es decirle a Cristo ladrón. Pastor, pero eso tiene que ver con semántica, pura semántica. Cuando usted la desconoce, yo entiendo eso. Pero ahorita que ya usted semánticamente conoce que decirle a Cristo que va a raptar la iglesia es decirle ladrón, pregunto, ¿usted es capaz de decirle a su hermano mayor, a su papá, a su abuela, ladrón o ladrona? Bueno, entonces ahí es donde usted tiene estas expresiones para evitarse problemas. ¿Sí? Yo entiendo que en la ignorancia nosotros hemos dicho y hemos hecho muchas cosas, pero luego de salir de la ignorancia debemos de comportarnos como gente no ignorante. Ahora, es usado para hacer referencia al arrebato que se dio por el Espíritu en la persona de Felipe cuando bautizó eunuco, Hechos 8:39.
de Pablo cuando fue quedado claro en cuanto al término rapto y arrebatamiento. Entonces, el vocablo correcto es arrebatamiento, por la sencilla razón de que nosotros le pertenecemos a Él. Amén. Ahora, de diferentes escuelas y posiciones y complejidad o complejidad de la materia en relación al traslado de la iglesia. Vamos entonces, la iglesia no tiene problemas a nivel mundial y a nivel general en cuanto al arrebatamiento. Las diferencias las tenemos en las posiciones, en los tiempos, pero vamos a estudiar las que hay para ver cuáles están más cercanas a la verdad verdadera de la Biblia. Hay una iglesia que dice, o parte de la iglesia que dice, que la iglesia va a ser trasladada después de haber, traslado de la iglesia, después de haber presentado los diferentes términos en relación al uso de una venida. Voy a comenzar a presentar las diferentes posiciones o escuelas teológicas en relación al arrebatamiento de la iglesia, y de esta forma descartaremos las que no se ajustan a la verdad del programa escatológico de Dios en el arrebatamiento de su iglesia, en el establecimiento de su reino eterno. El traslado parcial. Vamos a esa. En esta escuela no se discute el tiempo del traslado de la iglesia en relación con el periodo de la tribulación. Esta escuela enseña y afirma que en el arrebatamiento de la iglesia habrá parte de ella que se levanta y otra se quedará. Esta escuela afirma que no todos los hijos de Dios, oiga, los que forman parte del cuerpo de Cristo, serán tomados en el traslado de la iglesia. Solo los que estén velando y esperando ese evento y que de paso hayan alcanzado ciertos grados de espiritualidad y un alto nivel de santidad que los hacen dignos de ser incluidos en dicho traslado. La posición de esta escuela tiene su fundamento en un mal entendimiento debido a una mala interpretación del texto sagrado. A continuación voy a dar razones para descartar esta escuela, considerándola a la escuela, no los que la enseñan, falsa en la rama de la escatología. Porque le digo algo, tenemos gente enseñando, escúcheme, tenemos gente enseñando ciertas mentiras, ¿sí? Tenemos gente enseñando falsedades, perdón, pero ellos no son falsos. ¿Sabe usted eso? Gente que está enseñando falsa doctrina, pero espiritualmente ellos están bien. Espiritualmente, en cuanto a salvación, creen en Jesús, le entregaron su vida, su nombre está inscrito en el libro de la vida, pero por una mala interpretación del texto sagrado están enseñando cosas falsas, pero ellos no son falsos. ¿Sí?
Sin embargo, tenemos gente que son falsos, que no están inscritos en el libro de la vida, que no tienen salvación y están enseñando ciertas verdades. Y el hecho de que enseñen verdades, aunque ellos sean falsos, pregunto, ¿esas verdades no son verdades? ¿Sabía usted que el padre de mentira, al cual nosotros sabemos quién es, dijo algunas verdades en algunos momentos? Cuando le dice a Jesús, todo esto te daré porque a mí se me ha entregado, ¿estaba diciendo una verdad ese animal o no estaba diciendo una verdad? Todo eso era de él porque él se le había entregado. Ahora, razones que niegan la credibilidad de esta escuela, el traslado parcial. Lo primero que hay que analizar en relación con esta escuela es que niegan lo absoluto, lo incondicional y lo equitativo de la salvación en la vida del hombre. La salvación que el Eterno impartió en el hombre es, oiga, producto de la justificación y la vivificación que emanó del ser de Dios mediante el Espíritu Santo. De la única forma de aceptar esta escuela como válida es determinar que, oiga, el grupo que se quedó en algún momento perdieron la justicia y la vida impartida por Dios. Si hacemos un análisis exegético en la fuerza de la veracidad que tiene la justificación y la vivificación, oiga, es imposible que un hijo de Dios pierda su salvación. Y yo creo que ya yo se los he demostrado a ustedes varias veces. Estando en el estado de regeneración. El defensor de esta doctrina desconoce por completo la fuerza y valor es que hay en el incidente que se dio en la cruz del Calvario, en el mundo espiritual, cuyo incidente son redención, remisión y propiciación. En estos incidentes está revelado el plan de salvación mediante Dios en la persona de Jesucristo, causado por su Espíritu Santo. Estos incidentes llevaron al hombre, después de haber creído, a un estado de regeneración absoluta, sin vuelta atrás, reitero, para que un hijo de Dios no forme parte del programa de glorificación o del arrebatamiento en la venida de Jesús, tuvo que haber perdido su estado de regeneración, lo cual es imposible. Pregunto, ¿usted se imagina quién es su papá? La que sí sabe exactamente quién es su papá es su mamá, pero ese no es tema que vamos a discutir ahorita. Su papá puede portarse de la forma más fea y más sucia que podamos decir o hacer. ¿Qué puede usted hacer para dejar de ser hijo biológicamente de su papá? ¿Qué puede hacer? Puede ir a la prefectura y abandone el apellido, se manda a poner otro apellido, cambia de nombre, cambia de nacionalidad. Vamos a hacerle un examen de ADN a ese individuo y a usted a ver qué me dice el ADN. Si eso biológicamente no puede cambiarse, ¿por qué espiritualmente sí, pastor? Son preguntas que hay que hacerse. Por otro lado, hay que entender que el traslado de la iglesia no puede o no depende, de la ética, la moral, la lealtad, las reglas de urbanidad o la vida de santidad en forma absoluta en la cual el creyente vive para cuando Cristo venga. De ser así,
En primer lugar, la consumación de la salvación del hombre se daría por obras y no por gracia. Y en segundo lugar, nadie participaría del traslado estando en vida, porque ¿quién estará? Oiga, en santidad absoluta, total y completa para cuando Cristo venga. Por otra parte, no hay un solo pasaje que así lo confirme. Los que se han tomado para defender y para defender el traslado parcial están fuera del contexto. Reitero, lo que garantiza que un hijo de Dios se levante en el traslado es la regeneración que se dio en él por causa de la justificación y la vida de Dios impartida en su espíritu. Indica justificación e impartición de vida eterna. Se dio por los incidentes de redención, remisión y propiciación que se dieron en la cruz del Calvario. En este caso, esta escuela niega la consumación de la salvación en el cuerpo de Cristo. Ahora pregunto yo, de aquí un ratico todos nos tenemos que ir de aquí porque ninguno vive aquí. ¿Cierto, pastor? Si alguno de los que nos vamos deja un brazo por ahí, deja un ojo por ahí, deja una pierna por ahí, deja la plancha por ahí, pregunto, ¿eso que dejó es parte de su cuerpo o son prótesis? Ajá, ¿y si es una pierna? Ya va, un mocho no puede dejar una pierna que se puso de plástico por ahí. Un mocho no puede dejar los dedos que se puso de plástico por ahí. El ojo que tienen se lo sacan y ya. Bueno, pastor, se cuenta de un hombre que se casó y llegó de luna de miel y le pregunta al amigo y le dice, ¿cómo te fue? Bueno, no muy bien. Y le dice, ¿qué pasó? Si te fuiste de luna de miel, te casaste. No, porque cuando llegué al hotel, la mujer se quitó una pierna de plástico que tenía y la metió en el escaparate. Se quitó un brazo de plástico que tenía y lo metió en el escaparate. Se sacó la plancha y lo metió allá. Se sacó un ojo y lo metió allá. Ay, ese problema tuyo. No, que yo no sabía si dormir en el escaparate o en la cama con lo que quedó. Aquí sí cabe este mal cuento, pero en el arrebatamiento, señoras y señores, este cuento no cabe. ¿Por qué razón? Ya se lo voy a decir. Oiga lo que viene. Oiga, esta escuela niega la consumación de la salvación del cuerpo de Cristo. Lo que le dije, si de aquí un rato nos vamos y por ahí aparece una pierna y por ahí aparece algo, eso no pertenece al cuerpo, eso es una prótesis. El día que la iglesia se vaya, los que se quedaron eran prótesis, no eran iglesia. Seguimos acá. Según los escritos del apóstol Pablo, la iglesia gozará de un arrebatamiento. Oiga, el núcleo como un organismo, no dando lugar a parcialidades de ningún tipo. Cuando Cristo venga, quienes se levanten en su búsqueda es la iglesia, que es su cuerpo. Quien no participe de este acontecimiento, oiga, nunca formó parte de la iglesia, aunque estaba en el conglomerado. El término iglesia del griego es eclesia, que indica un conglomerado de gente que fueron escogidos y que se congregaban para un fin. Jesús dijo, y sobre esta roca, oiga, edificaré mi iglesia. Ese mi es que hay otras que no son de él. Ahora, en el arrebatamiento de la iglesia solo se levantará lo que forma parte de la iglesia de Jesús. Esto es del cuerpo de Cristo, los hijos del Padre eterno. Los que no son iglesia y por ende no pertenecen al cuerpo de Cristo
se quedarán. Por esta causa alegamos que no hay la posibilidad de que haya gente que se queden en el traslado de la iglesia, gente que sean iglesias, aclaro, formando parte de la misma. Si el traslado es parcial, oiga lo que viene, la salvación de la iglesia se daría por partes, desmembrando el cuerpo de Cristo, negando así la consumación de la salvación en ella, y estaría en total contraste a los escritos del apóstol Pablo. ¿Cuáles? Estos que vienen aquí. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, hablando de la muerte, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Oiga esto, a la final ¿qué? Ajá, pero pregunto, ¿trompeta de Dios o trompeta de los ángeles? ¿Cuál de las dos? ¿Trompeta de Dios o trompeta de los ángeles? Digo esto porque tenemos un poco de gente hablando de trompetas, de la primera y la segunda trompeta de Apocalipsis, que son trompetas de ángeles, no trompeta de Dios. Entonces, la trompeta que me muestra arrebatamiento o que se refiere al arrebatamiento no es de ángeles, es trompeta de Dios. Ajá, voy agarrando yo. Ahora, a la final trompeta, oiga, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles. ¿Cuáles muertos? Los muertos en Cristo. Y nosotros, Pablo metiéndose en el paquete, seremos transformados, porque necesario es, oiga, porque necesario que esto corruptible, ¿qué es lo corruptible suyo? Ya se lo dije, tengo que volvérselo a enseñar. ¿Qué es lo corruptible suyo? El alma. Porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. ¿Qué es lo mortal suyo? Ajá. ¿Por qué Pablo no me habla del espíritu si nosotros somos una tricotomía? Esa es la otra. Perdón. ¿Por qué Pablo me habla aquí del alma y del cuerpo? ¿Por qué no me dice nada del espíritu? Porque el Colosenses 2:10 ya te lo dije. Estamos completos en el espíritu, no necesitamos nada. Ahora, esto se vista de inmortalidad, esto. Y cuando esto corruptible, alma, sea vestido de incorrupción y esto mortal haya sido vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Usted búsquela, vea dónde es que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Eso es para efectos de nosotros, porque para efectos de Cristo y esto pasó. Primera a Corintios 15, 51 y 54. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, es decir, los gentiles. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, pregunto, ¿cuántos creen aquí que Jesús murió y resucitó? Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron, es decir, a los que están muertos en él. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, se vuelve a meter Pablo en el paquete, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, enmarcado en la doctrina de lo inminente. No precederemos a los que durmieron, es decir, a los que murieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ¿con trompeta de quién? De Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero a los otros muertos, a los muertos sin Cristo. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, con los que resucitaron en las nubes, para recibir al Señor. ¿A dónde? En Guanare, en Acarigua, en Valencia.
¿A dónde vamos a recibir al Señor? En las nubes del aire. Por lo tanto, cuando usted aprenda y se meta esto aquí en la cabeza, usted no va a tener problema con los anticristos. Porque su encuentro y el mío con Cristo va a ser en las nubes del aire. No en alguna ciudad, en algún sitio, en algún lugar, no. Ahí no nos vamos a reunir nosotros con nuestro Cristo. La promesa es que nos reuniéramos con Él en las nubes del aire. Y así estaremos, oiga, siempre con el Señor. Muy importante esta expresión. Y así estaremos siempre con el Señor. No siempre en el cielo. Siempre con el Señor. Donde quiera que estemos es un cielo. Pero no vamos a estar siempre en el cielo. Eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, ¿eso está dónde? Primera Tesalonicenses 4, 13 y 17. Si analizamos el escrito del apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en su capítulo 15, donde dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. A la final trompeta, los muertos serán resucitados, incorruptibles, es decir, los muertos en Cristo, y nosotros seremos transformados. ¿Quiénes? La mitad de la iglesia, cuarta parte de la iglesia, los pastores nada más, los líderes, y los nuevos creyentes los dejamos para el segundo viaje. El término todos, para hacer referencia a los que duermen y a los que viven en forman parte del arrebatamiento, no da lugar ni da la posibilidad de que algunos de ellos, de los que han muerto y de los que están vivos, se queden y dejen de participar de dicho evento o de dicho acontecimiento, siendo parte de la iglesia o del cuerpo de Cristo. Oiga, todos, tanto los que duermen y los que viven levantarán con el Señor. Ninguno se quedará. Por tanto, la consumación de la salvación de la iglesia no será parcial, será completa, total. La salvación del hombre es integral en parte y en parte progresiva. El hombre fue salvo en el espíritu, en su totalidad. Está siendo salvo en el alma y será salvo, es decir, en el cuerpo. Es decir, en el espíritu fue salvo, en el alma está siendo salvo y en la formación del carácter y en el cuerpo será salvo a causa del traslado de la iglesia. Y esto, conociendo el tiempo que es ya ahora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Romanos 13:11. Destruirá a la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Isaías 25:8. Solo se levantarán los que estén en vida en el traslado de la iglesia, los que forman parte del cuerpo de Cristo y los que murieron en Cristo, los hijos de Dios, los que fueron sellados por Dios, el Espíritu Santo, porque todas las promesas de Dios son el sí y el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Segunda a Corintios 1, 21 y 22. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Segunda a Corintios 5, 5. En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de
vuestra salvación, y habiendo creído fuiste sellado en él con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 1:13. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Amén. Efesios 4:30. Hay que tomar en cuenta, oiga, la gran diferencia que hay entre el sello y la impresión del sellado, que es el sellado. El sello es el objeto que se usa para sellar, y el sellado es el estigma, el estampe que queda impreso por la acción del sellar. Este estigma, estampa o impresión que Dios dejó en el espíritu del hombre como propiedad de él para el día de la redención integral, es la justicia divina, la vida eterna, que nos hace propiedad de Dios, el cual Pablo lo llama las arras del Espíritu, segunda a Corintios 5:5. Niegan la unidad del cuerpo de Cristo. ¿Quiénes? Los que creen en el arrebatamiento parcial de la iglesia. El traslado parcial rompe con el principio de unidad desde el punto de vista posicional, quebrantando el sentido, la relación y la posición que le da Cristo a la iglesia en relación a él. Para el conjunto de la deidad somos un cuerpo. Esa es la posición que la Biblia nos da a nosotros, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen las mismas funciones, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Romanos 12:4-5. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Primera a Corintios 12:13. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular. Primera a Corintios 12:27. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Efesios 5:23. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Colosenses 1:18. Eso es en cuanto a que somos un cuerpo. Ahora, también somos un pueblo, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo. Yo quiero que alguien me diga cuántos pueblos componen al pueblo de Villanueva. No solo Villanueva. Villanueva es un solo pueblo. ¿Cuántos municipios componen al municipio Morán? Uno. ¿Cuántas parroquias componen a la parroquia Hilario Luna? Una. ¿Cuántos estados componen al estado Lara? Uno. ¿Cuántas repúblicas bolivarianas de Venezuela hay? Una. ¿Cuántos continentes americanos hay? Uno. ¿Cuántos globos terráqueos hay? Uno, no hay más. Hasta donde sabemos. Entonces, en Cristo Jesús somos un pueblo. Y aquí están los textos bíblicos que se los sigo leyendo. Pueblo adquirido por Dios, primera de Pedro 2:9. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Nótese que uno solo. Apocalipsis 21:3. Una iglesia. ¿Cuántas iglesias tiene Cristo? Una sola. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia.
Mateo 16, 18. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Efesios 5, 23. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que, si tardo, sepas conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia, una del Dios viviente. Primera Timoteo 3:15. Una casa, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que, si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa. ¿Cuántas casas tiene Dios como iglesia? Una sola, de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Primera Timoteo 3:15. Una nación, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Primera de Pedro 2:9. Un sacerdocio. ¿Cuántos sacerdocios tiene la iglesia? ¿Cuál es el sacerdocio que tiene o en el que está inmersa la iglesia? De los tres, ¿cuál es? Entonces, si el sacerdocio en el cual está inmersa la iglesia, o estoy inmerso yo como iglesia, es uno y es de Cristo, ¿qué carrizo hago yo metido o queriendo meterme en los otros sacerdocios? Hay que pensarlo, pastor, ¿esto es serio? La constitución de el Reino de España puede ser la mejor del mundo. Si usted vive allá, tiene que vivir de acuerdo a esa constitución. Pero como usted vive es en la República Bolivariana de Venezuela misma, usted tiene solamente que conocerla de aquí y vivirla de aquí. ¿Qué hace estudiando y queriendo aquella si usted no está allá ni vive allá? Entonces, ¿qué hago yo metido en otro sacerdocio que no sea el mío? Entonces, la iglesia para Cristo es un sacerdocio. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. 1. Primera de Pedro 2:9. Una morada. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Primera Corintios 3:16. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Efesios 2:21. Un templo, ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Primera a Corintios 3:16, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Efesios 2:21. Si el traslado de la iglesia se da en parcialidad, perdería la iglesia su relación con Cristo y dejaría de ser un cuerpo, un pueblo, una casa, una morada, una nación, un sacerdocio, un templo. Y esto quebrantaría el principio de unidad. Por lo tanto, esta doctrina del traslado parcial se cae por su propio peso. Amén o ayayay. Someter a la iglesia al periodo de la gran tribulación. Esta es otra doctrina, pastor. Oiga, si parte de la iglesia estará en la gran tribulación, resta la posibilidad de que se manifieste el hombre de pecado. Los cristianos que estaban en Tesalónica, pertenecientes a la iglesia, estaban preocupados, temiendo que el traslado de la iglesia ya se había efectuado y que las persecuciones, las que estaban pasando, a la cual se refiere el primer capítulo, eran señal de que ellos estaban en el día del Señor. Pablo, en la segunda carta que escribe a los tesalonicenses, dejó registrado que es imposible, oiga, que estemos pasando por la tribulación, porque antes de que esto pase se tiene que manifestar el hombre de pecado, y para que él se manifieste tiene que ser
quitado quien se lo impide. Según el testimonio del apóstol Pablo, hay un agente presente que impide y detiene la manifestación del anticristo. Cuando hacemos un análisis del pasaje, nos podremos percatar desde el punto etimológico, estudiando y analizando algunos términos usados en el pasaje, que Pablo está haciendo referencia es a la iglesia que está presente en la tierra, el cual Dios está llevando a cabo mediante el Espíritu un programa que es único y exclusivo para el cuerpo de Cristo en la proclamación del Evangelio de la cruz, anunciando a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo para el establecimiento de su reino en la vida de los hombres. Caídos en Adán, a este periodo se le llama dispensación de la gracia, etapa que no puede por ninguna razón mezclarse con el tiempo de la ley. Analicemos el pasaje, pero con respecto a la venida, término parousia que tiene relación con el arrebatamiento de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión, el recogimiento con Él. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor tiene que ver con la venida para establecer su reino. El milenio está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá que la segunda venida de Jesús o el día del Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, es decir, el anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. No os acordáis de cuando estaba todavía con vosotros, os decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con la espada de su con el resplandor de su venida. Segunda a Tesalonicenses 2, 1 y 8. El término reunión que aparece en el pasaje es un nagogue, que significa recogimiento, muy asociado al congregarnos, relativo a una sinagoga, que en este contexto tiene que ver con el arrebatamiento de los santos para el encuentro con el Señor. Por otro análisis, en el verso 7 del pasaje se consigue el artículo determinado, con el participio presente, lo detiene. Sin lugar a duda, está haciendo referencia a la iglesia como cuerpo, según el análisis que le hicimos al pasaje. Es imposible que la iglesia pase por la gran tribulación, porque estaría Dios sometiendo a la iglesia a la dispensación de la ley, que tiene un total contraste con la gracia. Cuando hagamos el análisis de la semana
número 70 de la que habló el profeta Daniel, daremos mayores detalles de este asunto. Amén. Amén. Ok. 45 minutos después de haber comenzado.